Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta clase número 9 de Educación Cristiana para Adultos. En esta ocasión vamos a estar tratando de desarrollar este tema, esta pregunta: ¿metodología pedagógica o andragógica? Recordando los conceptos tanto de pedagogía como de andragogía, recordando también que la pedagogía está más que todo orientada hacia la educación de los niños y los adolescentes en sus etapas básicas. Estamos hablando de formación y desarrollo, ya que los niños y los jóvenes disponen de más tiempo para dedicarse al aprendizaje. En cuanto a la andragogía, como vemos ahí en pantalla, se considera como el arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender y alcanzar las metas para lograr los objetivos de superación en el proceso de aprendizaje, utilizando las estrategias y los métodos necesarios para expresar una didáctica para la enseñanza del adulto. Entonces, estos dos conceptos difieren uno del otro, pero hay elementos que son comunes y más adelante los vamos a ver. La educación orientada a los niños y adultos es diferente por varios factores. Uno, la pedagogía más que todo está orientada hacia los niños y hacia los adolescentes. Y la andragogía, su diferencia es que está orientada más que todo a las personas adultas. En la pedagogía estamos hablando de docente-alumno. Aquí hay una jerarquización. En la andragogía estamos hablando de un principio de horizontalidad que lo vamos a ver más adelante. Estamos viendo esas diferencias que son bien marcadas. La otra es que en la pedagogía se crea, se inculca y se enseñan valores que ayuden a crear conocimiento. El niño está ahí, está tratando de absorber, de asimilar, como alguien decía, son como cassettes en limpio, son como discos duros en limpio que van absorbiendo todo lo que es la información, el conocimiento. Lógicamente la comparación podría ser criticada, pero estamos hablando de alguien que absorbe valores, conocimientos. Estamos hablando de seres humanos que están absorbiendo valores y conocimientos. En la andragogía ya se ya se tiene la experiencia sobre conocimientos previos, ya se posee la experiencia, ya se tiene un cúmulo de conocimientos y de experiencias pasadas. En la educación orientada a los niños y adultos también encontramos la diferencia en que la pedagogía proporciona herramientas para que los niños se interesen en el aprendizaje. En el adulto, ya para el adulto su convicción de aprender va de acuerdo a sus necesidades. Y observemos bien estas diferencias. También en la pedagogía, el objeto de estudio de la pedagogía está conformada por niños en edades comprendidas entre los 4 años y los 12 años y los adolescentes desde los 13 años hasta el final de esa etapa vital a los 18 años de edad. El objeto de estudio de la andragogía está conformada con adultos a partir precisamente de los 18 años y no tiene límites. Es lo que hablamos anteriormente de ese concepto de educación permanente. No hay límites de edad para aprender. Ahora, vamos a tratar de ver un tema que nos va a ayudar a comprender muchas cosas. Primero aclaremos conceptos. ¿Se acuerdan ustedes? Siempre nos gusta a nosotros aclarar conceptos y los invitamos a que los busquen en los diccionarios también. ¿Qué es la metodología? Es el conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Entonces, ese conjunto de procedimientos, vamos a ver aquí si podemos señalarlo en pantalla también, aquí, conjunto de procedimientos utilizados para alcanzar el objetivo o los objetivos que rige una investigación científica.
Entonces, cuando hablamos de metodología, estamos casi que hablando también del camino a seguir. Cuando estamos hablando aquí ya de metodología pedagógica en su significado más general, es el discurso concerniente a los procedimientos, es decir, el camino que hay que recorrer a fin de que la educación lleve a cabo sus objetivos. Es el camino que hay que recorrer. Anote bien este concepto porque lo vamos a estar viendo también más adelante. Hoy día no se concibe educación sin una metodología pedagógica. De ello depende la calidad educativa impartida en las aulas. Y no todos los países tienen las mismas metodologías pedagógicas. Algunos los tienen más avanzados, otros los tienen más conservadores. Es decir, hay diferencia en ese sentido. Pero esa pedagogía tiene a la disposición un conjunto de métodos que con frecuencia utiliza para llevar a la práctica el proceso relacionado con la enseñanza de niños y adolescentes, al cual se denomina método didáctico. Sería bueno que anotaran también esta parte de acá. Tiene a su disposición, la pedagogía tiene a su disposición un conjunto de métodos que con frecuencia utiliza para llevar a la práctica el proceso relacionado con la enseñanza de los niños, cual se denomina métodos didácticos. Estos métodos de dirección de aprendizaje se fundamentan en las características del crecimiento, desarrollo y madurez mental de los seres humanos, en las dos etapas que ya hemos mencionado anteriormente. Esto permite afirmar que los métodos didácticos utilizados para educar al hombre en su niñez y adolescencia se fundamentan en el nivel de educación psicológica que a medida que pasa el tiempo van logrando paralelamente a sus desarrollos biofisiológicos. En la pedagogía, la metodología pedagógica considera las etapas sucesivas del desarrollo y se adecúa a las experiencias de las personas a quienes desea educar. Por ejemplo, a un niño de 3 años de edad es imposible enseñarles las operaciones fundamentales de la aritmética. Eso significa que hay pasos, hay etapas sucesivas del desarrollo que se toman muy en cuenta. A diferencia entonces de la andragogía, que se refiere a la forma de planificar, administrar y dirigir la actividad educativa de los adultos, enfatizando en aquellos aspectos que contribuyan a enriquecer los conocimientos generales o profesionales del participante adulto mediante el autoaprendizaje. Entonces, la metodología del autoaprendizaje del adulto incluye estos métodos para lograr fines, propósitos, objetivos, metas en forma planificada. En forma planificada, que eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y además de esto, la andragogía toma en cuenta el estado de madurez del adulto y la edad cronológica del adulto que le permite tener conciencia de sus derechos y responsabilidades. Esto que hemos estado viendo induce a asegurar que la metodología pedagógica y la metodología andragógica se basan en principios psicológicos diferentes. Vuelvo y repito, la metodología pedagógica y la metodología andragógica se basan en principios psicológicos diferentes. Cuando la persona logra la adultez, es decir, la edad cronológica que le permite tomar decisiones y tener conciencia en sus deberes, derechos y responsabilidades, la metodología apropiada a esos procesos de aprendizaje toma en cuenta su correspondiente estado de madurez. Y en esto vamos a ver algunos principios en la andragogía que ya nos van a ir ayudando a entender más la situación con el adulto. Por ejemplo, el principio de horizontalidad significa que es una relación de tipo educativo
que se realiza entre iguales, entre adultos, el facilitador, entre todos los participantes, todos con experiencia y en situaciones de tratar de lograr el autoaprendizaje. Aquí no se trata de que el maestro viene a enseñarnos, no, es el facilitador de los adultos. No como en la clase de los niños y de los adolescentes, que apareció la figura que es la que trae todo el conocimiento, la experiencia y que va a formar a los estudiantes. No, en este caso ya estamos hablando de que una vez que entra el facilitador en escena, asume una posición de la persona que ayuda, no la persona que está en jerarquía ni en posición de dominio. Estamos hablando ya de una horizontalidad. Como lo decía Pablo Freire, decía, nadie lo conoce todo, ni nadie lo desconoce todo, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediados por el mundo. Entonces, cuando hablamos ya de una educación de adultos, estamos hablando de un salón, de un aula donde todos somos iguales, tenemos las mismas responsabilidades de llevar adelante todo este proceso educativo y donde todos vamos a estar aprendiendo. Si yo soy facilitador, yo voy a aprender de las personas con las que yo me reúno. Si una persona va a dar educación bíblica, también tiene que saber que va a aprender de los demás. No es que yo me paro ahí y voy a estar dando un discurso y no paro de hablar, sino que solamente yo voy a estar hablando en la clase. Eso no es un proceso real de educación de adultos. Eso ya es una situación que llevaría otro nombre, pero no la de educación de adultos. En la educación de adultos hablamos una vez más de la horizontalidad. El concepto de adultez puede entenderse como etapa de integración biológica, psicológica y social. Estoy trabajando con adultos. Es el momento de alcanzar la plenitud vital, puesto que en ella se tiene la capacidad de procrear, de participar en el trabajo productivo y de asumir responsabilidades inherentes a la vida social que lleva a la actuación independiente y de tomar decisiones con entera libertad, decía Adam. Entonces, estamos hablando de trabajar con adultos, de trabajar con personas que ya tienen responsabilidades, de trabajar con personas que poseen la experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, estamos hablando de la experiencia alcanzada por el adulto a través de las vivencias adquiridas en la vida. Lo que él ha vivido o ella también y que ha dejado huella en su estructura psíquica constituye un valor que exhibe y que en la mayoría de los casos es referencia básica para la adopción de sabias decisiones, decía también Adam. Entonces estamos hablando de tener en cuenta la edad adulta, de tener en cuenta la experiencia de las personas que se reúnen con nosotros, de verlos con respeto, de tratarlos de iguales a nosotros. Y aquí hay otro principio, no solamente el de la horizontalidad que tiene que ver con la adultez y la experiencia, sino también el del autoconcepto y autoestima. Eso es importante. Cuando una persona se ve a sí misma en forma favorable, positiva, y tiende a aprobar todo lo que percibe de ella. Así es la autoestima, es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidas hacia otras personas, hacia su manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción. Esto, en resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos. Esto es interesante, muy interesante. Hace inferir que el concepto de sí mismo es una estructura cognitiva producida por la experiencia que se tiene acerca de sí mismo, que incluye elementos que le permiten valorarse
tales como la autoaceptación y la autoestima. Esto es interesante porque la autoaceptación es adaptarse tal como es la persona con sus virtudes y sus defectos. Y autoestima, por lo tanto, es el respeto que se siente por uno mismo, como el gusto que produce en uno mismo el ser así. Eso lo encontramos más que todo en estos principios. La autoestima se convierte en el factor que decide el éxito o el fracaso. La autoestima involucra sentimientos de confianza en sí mismo y la valoración optimista de las aptitudes personales, las cuales conducen, como decía ahí, al éxito. Es la autoevaluación que uno hace, que mantiene relación con uno mismo y se da a conocer por la conducta, por su forma de expresarse, por todas estas situaciones. Ahora hay un principio también que hay que tomar en cuenta dentro de la andragogía, que es la experiencia pasada. Los hermanos, las hermanas que están ahí sentados en el salón de clase poseen una experiencia basada en las realidades de la vida. Tanto que ya sea carpintero, el otro como que es ingeniero, el otro como es un albañil, el otro que puede ser un médico, todos sentados ahí. Cada quien posee una experiencia pasada, cada quien posee una experiencia basada en realidades de la vida. Por eso en el grupo uno que aparece como facilitador debe respetar todo eso. Que aquel que tuvo oportunidad de estudiar, que el otro no la tuvo. Para nosotros estamos utilizando el principio de horizontalidad, de respeto, de amor fraternal. De eso se trata. Entonces también hay factores personales que a veces se pueden dar en algunos integrantes del grupo, y es el temor a lo no familiar, a lo extraño, a lo ajeno al grupo familiar. Es decir, si van a estar ahí sentados, si es posible que hayan tipos de conductas que en algunos son muy diferentes hacia los demás. Otros no van a participar por miedo a hacer el ridículo y a quedar como tal, en esa forma. Otros manifiestan inseguridad afectiva por exceso de protección, por alguna situación en las etapas de su niñez. Posiblemente otros tengan sentimientos de inferioridad social, falta de gusto por la institución escolar, que han sido como prácticamente forzados de parte de algunos a estar en el proceso educativo, y algunas actitudes negativas que otros tengan, y en algunos casos en escuelas, en lugares, instituciones donde le dan la facilidad para estudiar, pues no quieren participar quizás por falta de dinero. En el caso de la iglesia, pues no, se dan aspectos similares. Por ejemplo, llegan personas nuevas, no quieren participar, no quieren hablar, se mantienen ahí a la expectativa de cómo es todo este proceso educativo. Ellos necesitan aprender también cómo es que el grupo se desarrolla, y no todos van a participar, a actuar de la forma que uno espera. Así es que desde el punto de vista andragógico, la garantía de bienestar y de satisfacción del aprendizaje está dada por esa relación de horizontalidad. Vamos, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a crecer todos, vamos a edificarnos todos y vamos a participar todos. No se trata de llegar ahí queriendo impresionar a la gente de una vida santulona o de apariencias y toda esa situación de menosprecio y de preferencias. No se puede. Hay un principio que hay que respetar, y es el de la horizontalidad. Recordemos que en la metodología andragógica se refiere a la forma de planificar, administrar, dirigir la actividad educativa de los adultos, la metodología del aprendizaje del adulto. Es toda esta situación que debemos de recordar. Y cuando hablamos de educación para los adultos, significa que no los podemos tratar como si fuera un niño. Ya he estado en algunas clases donde veo a los maestros tratando
a los alumnos como si fueran niños, no aparecen ni como facilitadores. Les presento al profesor de la clase y pónganse de pie. Y es una situación en que el trato es como si fueran niños. Los adultos no son niños chiquitos, así que hay que tener cuidado con esto. Hemos visto que así es como ven algunos maestros a los adultos y desarrollan técnicas didácticas para niños, y esto algunos los hace sentir mal a algunas personas. Por ejemplo, cuando uno está participando en una clase de adultos y algunos profesores, entre comillas, maestros, entre comillas, hablan con una voz de mando para impresionar al grupo y ojalá para que no les hagan preguntas. O en caso contrario, otros les hablan con tonalidades infantiles. A ver, niñitos, a ver, hermanitos, vamos a ver la Biblia, y todos a una voz a leer el pasaje y vamos y pongámonos de pie, y es como un director de orquesta. Otros descalifican a la gente. No, usted no sabe, a usted le falta doctrina, usted tiene que aprender más. Otros los tratan como si fueran niños de escuelas. Les hablan de castigo si no presentan la tarea, y entre risas y burlas se dirigen hacia algunos hermanos como si ellos no supieran nada y como si el maestro fuera el experto, entre comillas. Y en algunos casos se ha visto lenguaje ofensivo, se ha visto una actitud de menosprecio, en algunos casos una actitud de rechazo a la participación de la mujer. Esto es increíble, lo hemos visto nosotros en algunos lugares, una posición muy misógina en ese sentido, de rechazo a la participación de la mujer. Hay iglesias que son así y aún en su doctrina tienen este tipo de comportamientos que escapa de lo que nosotros llamamos la andragogía, y que imponen pasajes bíblicos fuera de contexto y sin una sana interpretación para mantener a la gente bajo esa estructura de pensamiento. Los hermanos y las hermanas son adultos, son adultas. Mirémoslos como adultos y tratémoslos como tales. No son niños pequeños. Ahora bien, hay cosas que hay que rescatar dentro de la pedagogía y andragogía, es que ambas se aplican metodologías de enseñanza y aprendizaje. De una manera o de la otra, pero las dos aplican metodologías. Las dos ciencias se tienen el mismo objetivo, que es la educación del ser humano. Esto estamos viendo las semejanzas. Busca innovaciones en el proceso educativo para lograr un aprendizaje más integral y significativo. Las dos hacen lo mismo. En el proceso educativo, las dos ciencias hacen de los mismos elementos: estudiantes, objetivos de la educación, el ambiente donde desarrolla el acto educativo, etc. Y ambas se fundamentan en ideas, principios, hipótesis, definiciones, conceptos, modelos y teorías. Es decir, aunque difieren en muchas cosas, también hay algunas semejanzas. Sin embargo, insisto, a los adultos hay que tratarlos en un plan de horizontalidad. Nosotros, como facilitadores, también llegamos a la clase a aprender de ellos, de su experiencia, ya sea con un campesino, ya sea con una persona universitaria, ya sea con alguien que es ama de casa. Todos tenemos que aprender de ellos. Tiene que haber un gran respeto hacia la experiencia de cada uno de ellos y no tratarlos como si fueran niños. De esta clase usted va a responder algunas preguntas que están ahí en TestMoz. Puede entrar a esa dirección que está ahí, pueden apuntarlo: https://testmoz.com /1951724 1951724, y pone ahí su email.
Cualquier pregunta, pues nos puede escribir a hoybiblia@gmail.com. Allí pueden encontrar más videos de más cursos y de más clases en esta dirección en La Biblia Hoy en YouTube. Si no se ha suscrito al canal, le sugiero que se suscriba, le dé clic a la campanita para que le vaya avisando sobre nuevos videos. Si este video te ha gustado, pues dale like y comenta. Me gustaría leer los comentarios que ustedes puedan dejar aquí antes de responder la tarea. Reciban muchas bendiciones, un fuerte abrazo y sigamos adelante, que cada vez este curso se está poniendo más interesante. Bendiciones.